Gracias Hilario por esa presentación, agradezco mucho y gracias a todos los hermanos, toda la directiva de la Alianza Ministerial. Les felicito grandemente por este esfuerzo que están haciendo de continuar con los institutos a pesar de esta adversidad que estamos pasando. Yo creo que estamos mejorando en esto porque podemos alcanzar muchas más personas, más hermanos. Yo sé que ahora hay hermanos de iglesias que se están conectando también a estas conferencias, a estas pláticas, y entonces todo esto está ampliando el horizonte y el alcance de la Alianza Ministerial Bautista de México. Felicidades, hermanos, por esto y vamos adelante. Dios nos va a dar sabiduría y nos va a dar los recursos para continuar. Un saludo a todos los hermanos que nos ven en todo el país. Es un privilegio para mí, es un gusto estar aquí delante de ustedes en este momento para compartir estos pensamientos. Yo desde el seminario les mando un saludo a los que conozco y a los que no también, y deseo en mi corazón que Dios les bendiga, que el Señor nos guarde en este tiempo. Yo sé que muchos estamos pasando por situaciones difíciles en cuanto a esta pandemia. Familiares nuestros están siendo afectados, hermanos consiervos también, pero damos gracias a Dios que podemos glorificar al Señor en este tiempo. Y por eso yo escogí este tema cuando me invitó el hermano Hilario. Pensé, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar y puedo servir a mis consiervos? Y quiero yo hablar en esta mañana sobre la iglesia ante los desafíos de las adversidades, una perspectiva histórica. Yo quiero compartir pensamientos que seguramente todos ustedes han tenido, han considerado en relación a la iglesia, el ministerio, en este tiempo de contingencia, que está cambiando sin duda la situación, la relación de la iglesia, el ministerio, cambios rápidos, cambios radicales también. Anoche el hermano Piña nos hablaba de eso, ¿verdad? De los desafíos que lo que la pandemia nos está dejando, y yo creo que hay cosas que ya van a quedarse con nosotros, como el uso de la tecnología, ¿verdad? Para compartir el evangelio. Y esta comisión que el Señor nos ha dejado, como nos hablaba ahorita Floriano también, bueno, todo eso ya tiene que tomar otra forma, otra vía para comunicar. Tenemos que incorporar estas cosas a nuestro ministerio, a la iglesia, a la vida de la iglesia cotidianamente. Las adversidades, quiero hablar de eso, son cosas contrarias, cosas que no esperamos a veces, o cosas que nos afectan en diferentes formas en nuestra vida. Hay adversidades pues locales, personales y más particulares. Yo quiero referirme aquí a las adversidades del pueblo de Dios, de la iglesia en la historia, y cómo estas adversidades han cambiado, sí, el curso de la forma, las políticas de la iglesia, la forma de ser, pero que siempre han traído algo que nos levanta, que nos hace crecer, sin duda. Las adversidades no son extrañas en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, la iglesia tampoco. Y esas adversidades siempre han estado y siempre estarán con nosotros. Debemos aprender de la historia. Por eso es que quiero enfocar al principio de esta ponencia el aspecto histórico, la perspectiva histórica, porque la historia es lo que nos enseña a vivir ahora nuestro presente y a proyectar también nuestro futuro. Entonces yo quiero hablar de la historia porque
Así aprendemos y cómo nosotros enfrentamos este desafío que ahora a nosotros nos ha tocado, este desafío. No habíamos tenido una cosa así en lo que yo recuerdo de mi vida, mi ministerio, una cosa que nos afectara tanto así. Hace unos años cerramos el templo, pues sería un domingo algunos y otros nunca, pero ahora estamos ya para 2 meses o más de 2 meses y quién sabe cuánto continúe. Pero cómo esto debe afectarnos a nosotros. Entonces, yo quiero ir primero un poquito a la historia bíblica, la historia de Israel. Las adversidades parece ser que han sido parte muy intrínseca del pueblo de Dios. Y yo siempre me pregunto por qué el Señor nos permite pasar por eso. Dios llamó a Abraham. Dios lo escogió, lo llamó y lo envió con una promesa, con un pacto. Y uno pensaría que por ese hecho Dios iba a limpiarle el camino a Abraham para que él cumpliera todo eso en una manera muy bonita, muy hermosa, ¿no? Ser el pueblo escogido, fundador de un pueblo, y Dios iba a limpiar el camino, pero no fue así. Abraham desde el principio luchó con sus dudas, sus miedos, sus enemigos, fue a la guerra, venció porque Dios estaba con él, fundó un pueblo grande a pesar de las adversidades. Y Dios allí está presente en su pueblo, guardando a su pueblo, pero no impidiendo estas adversidades, porque Dios tiene su propósito, como vamos a ver más adelante. Pero este pueblo de Dios, escogido, como muy especial, su especial tesoro, dice la Biblia, tuvo que enfrentar muchas adversidades. A veces pienso que más que ningún otro pueblo. Enfrentó guerras. Empezó cuando recién formándose como pueblo una esclavitud de 400 años. Esas son adversidades. Enfermedades, plagas, juicios divinos donde morían miles en un día, en un momento, exilios por muchos años. Algunos, parte del pueblo de Dios ya no regresó del primer exilio. Ustedes saben todo eso. Los sitios de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, ya pasando más adelante, el Imperio Romano destruyendo Jerusalén y todos los judíos saliendo de su país. Son cosas que el pueblo de Dios ha enfrentado a través de la historia. Intentos de exterminio. No es nada más cautividad o una guerra o algo así, es intentos de exterminio del pueblo de Dios. Eso es adversidad. Desde el Antiguo Testamento tenemos a Amán, allá en el libro de Esther, de acabar con los judíos. Y luego ya en nuestra historia presente, pues Hitler, queriendo terminar con este pueblo. ¿Y qué diríamos de toda la Edad Media, donde los judíos son matados, perseguidos, expulsados y perseguidos en toda la Europa de la Edad Media? O sea, el pueblo de Israel ha pasado por estas adversidades. ¿Y qué ha pasado? Este pueblo siempre se levantó de esas adversidades más fuerte, hasta el día de hoy. Un pueblo con todos sus problemas y luchas, fuerte, en medio de enemigos geográficamente, sobreviviendo ahí, pero un pueblo respetado
y fuerte. Entonces, las adversidades son parte de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero ya viniendo más acá en la historia de la iglesia, podemos ver también esta misma línea. Uno pensaría también, porque Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Uno diría, bueno, ya la iglesia ya la hizo, porque con esta promesa, con esta certeza, el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno diría, bueno, ya está, camino limpio. Pero no fue así, no ha sido así. Dios fundó su iglesia, le prometió su presencia continua, le dio una comisión, la envió, no quitó las piedras del camino, la dejó ir al mundo, advertido siempre, porque el Señor nunca dijo que no fuéramos a sufrir. A sus discípulos les dijo, y a nosotros nos lo dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la iglesia estaba advertida, los discípulos estaban advertidos de esta realidad que teníamos que enfrentar, estos desafíos. Las adversidades son eso, desafíos para nosotros, para la iglesia, para dar el siguiente paso. En el mundo tendréis aflicción. El mundo os aborrecerá. Y en otra ilustración muy gráfica dice, aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Todo esto habla, hermanos, de lo que viene, lo que la iglesia tiene que enfrentar. Y lo vamos a vencer, vamos a pasar por todo eso, lo hemos hecho a través de la historia, porque tenemos la presencia del Señor. Esta es la garantía para nosotros. Y que en todo esto está el Señor. La iglesia, en una perspectiva histórica, desde el Nuevo Testamento, recién establecida la iglesia, empezó la persecución. En Jerusalén, los cristianos tuvieron que salir, vino esa persecución. Pablo mismo, un perseguidor muy fuerte contra la iglesia. El judaísmo, el gran perseguidor en ese tiempo difícil. La iglesia se salió al mundo gentil, y eso fue parte del propósito de Dios. Luego el mundo gentil se opuso a la iglesia. El paganismo con sus religiones, la oposición al cristianismo. Desde el primer siglo, las filosofías paganas atacando al cristianismo. Y luego el imperio persiguiendo desde, como digo, desde el Nuevo Testamento. Nerón sería una de las primeras persecuciones para los cristianos. Y durante ese tiempo, hasta finales del primer siglo, con Domiciano, persecuciones contra los cristianos. Locales, regionales, pero persecuciones al fin que costaron muchas vidas, miles de vidas, mártires de la iglesia primitiva. Dios no le quitó las piedras del camino. La iglesia tiene que pasar por estas adversidades. Los 3 siglos que siguieron, o el primer siglo hasta el tercer siglo, cuarto siglo, vienen las persecuciones grandes para la iglesia. Según algunos historiadores, durante este tiempo la iglesia perdió más o menos unos 10 millones de mártires. Y entonces, o ganó 10 millones de mártires, más bien podemos decir. Entonces, por la persecución. Y no solo fue la gran persecución del Imperio Romano, fueron las oposiciones al cristianismo, desde oposición intelectual de las filosofías, que lo que hicieron fue que los cristianos, la iglesia, los pastores, surgieran como los grandes apologistas
polemistas, teólogos, para responder a esa oposición. Y eso pues nos hizo más fuertes. La oposición del imperio, desde persecuciones locales, regionales, hasta persecuciones universales que se conocen así, desde muy leves, moderadas, hasta las más intensas, como serían las de Decio, Valeriano, allá a mediados del siglo III, y ya a finales del siglo III, principio del IV, tenemos la grande persecución de Diocleciano, la más intensa de todas, que ya, gracias a Dios, pone fin a este tiempo de persecuciones. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios escogido, es su especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero que tiene que pasar por estas adversidades, porque estas adversidades lo van a hacer más fuerte, lo van a levantar. Como dije, millones de mártires. Alguien dijo una frase que la sangre de los mártires regó la semilla del evangelio. La iglesia se fortaleció en diferentes sentidos durante este tiempo de la historia. La iglesia definió su canon, el canon del Nuevo Testamento en este tiempo. Surgió la literatura antenicena tan hermosa y tan importante en la definición de muchas cosas. La eclesiología se consolidó, se definió en muchos aspectos durante este tiempo. El cristianismo se mantuvo más o menos limpio, teológicamente hablando, durante este tiempo. La corrupción llegó después, aunque también la hubo en este periodo, pero fue menos. Entonces, todo esto pasó, hermanos, y sufrió la iglesia, lo ha sufrido. Y no es el fin de las adversidades de la iglesia. Uno pudiera pensar que la legalización por parte de Constantino, el emperador, allá a principios del siglo IV, ya hubiera terminado con este tiempo de grande sufrimiento para la iglesia y de persecución. Y en un sentido sí, bajó la persecución. Pero yo creo que era mejor continuar como estábamos que recibir este beneficio, porque la legalización de Constantino del cristianismo y luego la estatización del cristianismo, hacer la religión del Estado, es lo peor que nos ha pasado en la historia del cristianismo. Es lo que más nos ha dañado. Esta relación entre la iglesia y el Estado, hasta hoy la estamos sufriendo, porque allí empezó la intromisión del Estado en la iglesia, de la iglesia en el Estado, y entonces se vienen otros problemas, otras adversidades para el cristianismo bíblico. Viene la corrupción doctrinal, y viene ese tiempo oscuro de la Edad Media, donde la iglesia sobrevive, pues casi subterránea, porque la iglesia oficial, la iglesia católica, domina, controla todas las actividades de los hombres, hasta cosas que ni tienen que ver con la iglesia o con la teología. La iglesia controla la educación, la ciencia, durante todo ese tiempo, gran tiempo oscuro de la Edad Media. Otra adversidad para los cristianos verdaderos que tienen que sobrevivir en la persecución ahora de la iglesia cristiana. Estas son las adversidades. ¿Qué más se puede decir de ese tiempo? Tan largo el tiempo y tan corto para esta conferencia. Pero yo quiero terminar esta sección diciendo, hermanos, que la iglesia cristiana ha sufrido la persecución, las adversidades. Después de la Edad Media, en tiempo de la Reforma, vienen los anabautistas. Según los historiadores de este periodo, la Reforma Radical, hay más mártires anabautistas que de todos los otros grupos cristianos en la historia.
los anabautistas, un pueblo que sufrió la persecución como ningún otro pueblo, persecución de la Iglesia Católica Romana, persecución del imperio, persecución de los grupos reformadores, de los reformadores magisteriales. La Iglesia anabautista sufrió todo eso y muchos murieron en ese tiempo. Y no hablemos de la Inquisición, que durante la Edad Media y la Reforma y la Posreforma hasta la conquista aquí en México, tenemos la Inquisición trabajando contra la Iglesia del Señor. Entonces, hay mucho que decir de esta situación. La Iglesia siempre ha enfrentado grandes adversidades. Siempre las ha enfrentado. Y aquí estamos. Hoy estamos aquí ante otra adversidad, pero aquí estamos con toda esta carga histórica que sin duda nos sacará adelante una vez más. Ya quiero ir al versículo que quiero referir para la segunda parte de esta conferencia, que está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Nada más este versículo para concentrar, entonces, entendiendo que las tribulaciones, las adversidades de la iglesia y del pueblo de Dios siempre han estado ahí, siempre estarán, pero entendiendo que son instrumentos de Dios para diferentes propósitos. Yo pienso que es para juicio, juicio del mundo, juicio del pecado, juicio de... a veces también de la iglesia, enseñanza para nosotros y de transformación. Dice este versículo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No más eso. El contexto de este pasaje, pues ahí está. Desde el versículo 7, Pablo está hablando de estas crisis, estas tribulaciones, estas adversidades que enfrentamos. Pero no estamos vencidos. Esa es la conclusión aquí. Y tenemos esperanza. Sabemos que el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús nos resucitará a nosotros también. Y termina allí, bueno, con el versículo también 18, pero como que allí se centra en la tribulación o en la adversidad. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y bueno, en armonía con toda la Escritura, podemos nosotros ver tres principios que nos pueden ayudar a vencer o a tratar con estas adversidades que son para nosotros como un desafío. Lo primero es reconocer en todas estas adversidades la soberanía de Dios. Esta doctrina es la piedra angular, dicen los consejeros cristianos, que es la piedra angular de la consejería cristiana, porque es el fundamento de todo, de todo. Dios es soberano. Dios es soberano. Y lo vemos, como dije, en la armonía de toda la Escritura, esta enseñanza. En medio de las adversidades del pueblo de Israel, desde Abraham, todas estas cosas, todo es obedeciendo a un plan, a un decreto, a un propósito de Dios. Él es soberano. Y eso debe hacernos descansar mucho, hermanos. Job, por ejemplo, él aprendió eso. Es la enseñanza del libro de Job. La soberanía de Dios. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera, porque por eso es soberano. Entonces, pero reconocer la soberanía de Dios, hermano, no es solamente algo... pues ya para salir del apuro o para, bueno, justificar cualquier cosa, decir, bueno, Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. No. La soberanía de Dios nos da consuelo, porque implica dos cosas.
en este asunto de las adversidades. La primera es que, porque Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. El mundo no se ha salido del control de Dios. Esta pandemia que tiene a todos confundidos y preocupados y todo eso, está en la soberanía de Dios. Está en el control de Dios. Job aprendió eso. El apóstol Pablo también, cuando él, bueno, tenía este aguijón en su carne, que bueno, es una adversidad personal, pero él le pidió a Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy soberano. Yo tengo el control. Esto no es solo porque es así. Dios tiene el control y la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Y aunque no entendamos las cosas que pasan, bueno, entendemos que Dios es soberano y que Él tiene el control. Él sabe hasta dónde. Él puede quitar, puede poner, puede dar la vida, quitar la vida. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, fue la conclusión de Job. Entonces, yo creo que esta es una gran bendición para nosotros. Reconocer la soberanía de Dios nos dice que Dios tiene el control. Y la otra cosa, la segunda, es que todo esto tiene un propósito. Tiene un propósito, hermanos. Y aquí en este versículo lo dice muy bien. Yo veo aquí, hermanos, analizando este versículo, dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce, y ahí está el asunto, trae, es el propósito de Dios, es el resultado de estas tribulaciones. Dice Pablo que hay crecimiento. El propósito de Dios al permitir estas tribulaciones, estas adversidades en nuestra vida, y puede ser personal, puede ser grande, puede ser mundial como esta que estamos viviendo, debe traer crecimiento. Dice allí, produce en nosotros un cada vez más. Y esa frase, hermanos, habla de crecimiento cada vez más. Esto no es para quedarnos ahí, como estamos hablando y viviendo en este tiempo. No vamos a quedarnos aquí. Esta pandemia tiene que llevarnos a un cada vez más, no un cada vez menos. Es un crecimiento, es un desarrollo, hermano, en muchas áreas, en muchos sentidos. Y lo estamos viviendo y lo estamos entendiendo. Esto tiene que producir eso en nosotros, en la iglesia bautista, las iglesias bautistas. Y luego, no solo eso, un crecimiento ahí, un desarrollo, sino excelencia, porque dice un cada vez más excelente. O sea, Dios no trabaja a medias, hermanos. A veces nosotros nos quedamos a medias o solamente agarramos algo. Pero si entendemos bien, estas cosas deben llevarnos a la excelencia, a lo mejor, a la madurez, a la perfección, hermanos. Lo que sea que vivamos, a veces una enfermedad, un problema personal, matrimonial, debe llevarnos en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en el propósito de Dios, debe llevarnos a la excelencia, a la madurez. Y luego debe producir en nosotros trascendencia, hermanos, eterno, un cada vez más excelente y eterno. Eterno quiere decir mirar las cosas que no se ven, es lo que dice el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, yo creo que aquí esto es lo que nos está hablando esta pandemia, está volviendo los ojos a Dios, el mundo. Debemos considerar eso. Bueno, circuló entre nosotros ahí en el chat de los pastores
una nota de el presidente Trump promoviendo el estudio bíblico en la Casa Blanca. Y muchos de los líderes grandes de secretarios y congresistas se reúnen todos los días a estudiar la Biblia. Es como salió como una noticia. ¿Por qué? Un pueblo tradicionalmente cristiano que había perdido y que ha perdido, y a menos que esta pandemia lo haga volver, y es nuestro deseo, es nuestra oración. Pero el pueblo había perdido ese rumbo. Muchas cosas de la iglesia, del cristianismo, se habían quitado, se están quitando de la Constitución y todo eso. Entonces, tristemente, pero ahora a mí me pareció grato ver esto, que estén volviendo los ojos a Dios. Vi hace tiempo también algunas noticias de algunos presidentes latinoamericanos hablando de eso, incluso orando en público, así diciéndose, solo Dios puede ayudarnos, Señor, ayúdanos. Bueno, esto es lo que hacen estas adversidades. Dice que cada vez más excelente y eterno, porque nos hace volver los ojos hacia lo que verdaderamente es importante, hacia Dios, hacia Cristo, hacia el propósito de Dios, lo eterno. Y lo último es la gloria. Y yo creo aquí, hermano, veo aquí la transformación. Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria, hermanos. Cristo relacionó la gloria, su gloria, con su muerte. Su muerte. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Palabras de Cristo antes de morir. Y cuando los griegos vinieron a ver a Jesús, ahí en Juan, donde él dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hablaba de su muerte. Entonces, la gloria del cristiano es la transformación en el proceso de la salvación, y ustedes lo saben porque estoy hablando a pastores. En el proceso de la salvación, en la última parte de este proceso es la glorificación, cuando seremos transformados a la semejanza del Señor. Entonces, esa glorificación se refiere aquí, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí está el valor de la vida cristiana ahora. Es como un anticipo de lo que será. Estas adversidades deben hacernos más semejantes a Cristo, glorificar a Cristo en medio de todo esto. Como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3:10, él habla de llegando a ser semejante a su muerte, en la participación de sus padecimientos. Participar de las tribulaciones, de los padecimientos de Cristo. Esto es lo que significan estas adversidades cuando son en el plan de Dios. Y yo creo que reconocer la soberanía de Dios en esto nos lleva a esa conclusión. Estas tribulaciones nos hacen más semejantes a Él y nos permiten llevar nosotros también o participar de sus padecimientos. Esta es la gloria. Esta es la transformación. Entonces, hermanos, el propósito de las tribulaciones es crecimiento, excelencia, trascendencia y transformación. Y todo esto pues tiene muchas cosas que decir, y aunque no hay mucho tiempo, pero todo esto viene de del reconocimiento de la soberanía de Dios en esto. Reconozcamos, hermanos, y démosle la gloria al Señor porque Él es soberano. Y dos cosas más. Reconocer la naturaleza de las adversidades. Siempre las adversidades tendrán un trasfondo espiritual. Hay algo allí, hay una enseñanza. A veces no lo entendemos, no lo vemos, pero la hay. A veces obedecen ciertas circunstancias a acciones de otros que ni saben ni entienden, o a veces el mismo diablo que Dios permite que provoque en nosotros alguna adversidad, como el caso de Job. Pero allí hay algo espiritual. Debemos
buscar eso, reconocer la naturaleza de las adversidades, quiere decir entender que hay un sentido espiritual en esto. Hay un juicio de Dios, hay una enseñanza, hay una transformación para la iglesia. Y estamos viviendo eso, y otros hermanos que nos han precedido aquí al día de ayer hablaban de esto, juicio de Dios ante el pecado, la condición del mundo ahora. Y yo creo que sí. Allí hay algo. El mundo está tan rebelde a la voluntad de Dios, despreciando a Dios, despreciando la palabra de Dios, rebelándose contra la voluntad de Dios, que Dios tiene que hacer un juicio. Esto no puede pasar así nada más. Dios es justo. Y muchas de estas cosas que hemos vivido, epidemias, plagas, tienen que ver con el pecado, a veces directamente. A veces directamente. Pero hay un juicio aquí. Dios está llamando nuestra atención al pecado. La naturaleza de las adversidades nos enseñan mucho. Pablo dice aquí dos cosas en cuanto a la adversidad que debe ayudarnos también a entender. En la primera parte del versículo que leímos dice esta leve tribulación. Leve. Habla de la intensidad. Leve. Bueno, yo no quiero decir que esta es leve, pero si lo vemos en una perspectiva histórica, como es el enfoque de esta plática, esta es leve. Ha habido otras muy graves y esta misma pudiera ser más grave de lo que es, pero es leve. No son tan grandes como pudieran ser o no son tan grandes como parecen ser. Así que eso nos anima, hermanos. Esta leve tribulación. La otra que también nos anima es cuando dice esta leve tribulación momentánea. Momentánea tiene que ver con el tiempo, leve con la intensidad y momentánea con el tiempo. Y para mí es breve. Leve y breve. Entonces, ahora alguien puede decir, bueno, pues no es tan breve, ya tenemos tiempo. O en otros casos, otras tribulaciones que la iglesia ha enfrentado, el pueblo de Dios, 70 años de cautividad, el tiempo de Hitler, años de persecución y muerte de más de 6 millones de judíos en los hornos crematorios. Eso no es ni leve ni breve, podría alguien decir. Bueno, puede que sí, pero todo eso es relativo. Porque si lo vemos a la luz o a la perspectiva de la historia y más allá de la eternidad, esto es breve. Esto es breve, esto no va a pasar. Toda nuestra vida pudiera ser, finalmente es breve. La vida es breve. Así se describe, ¿no? Si fueran 80 años, con todo eso es breve, porque la vida es así. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta adversidad pasará, va a pasar. Es temporal, no puede ser más que temporal. Y nosotros lo veremos con la bendición de Dios. Eso es reconocer la naturaleza de las adversidades para sobrellevarla, leve y breve. Finalmente, que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Y el último pensamiento aquí, y con eso voy a estar terminando. Debemos aprender de cada adversidad. Cada adversidad es distinta en intensidad, en afectación, todo eso. Y nosotros vivimos nuestras propias adversidades. Cada uno, cada iglesia, cada pastor, un país, un continente, el mundo entero. Pero aprender de las adversidades. Y yo creo que, y ya está pasando eso, alguien va a escribir un libro sobre las enseñanzas que nos dejó esta pandemia. Ayer el hermano Piña nos hablaba de eso. Y yo creo que eso debe quedar. Alguien tiene que escribir algo. John Piper ya escribió un librito ahí sobre eso, pero todavía no hemos visto todo. Yo creo que debemos aprender. Y lo estamos haciendo. Y queremos aprender. Y que esas enseñanzas
queden en nosotros como iglesia, como pastores, para la gloria de Dios. Pero dos cosas que hay que aprender. Una es que somos muy frágiles, hermanos. Somos muy débiles. Físicamente somos débiles. Y eso nos lo está enseñando cada día un virus que el agua y el jabón matan, nos está matando. Qué frágiles somos. El ser humano, el hombre, no es tan fuerte como ostenta o se ostenta o aparenta. Es débil. Y en esa fragilidad nos hemos desviado, nos hemos pervertido, hemos descuidado nuestro mundo, nuestro cuerpo. Estamos gordos y enfermos. Y alguien me dijo, y dulces. Y eso es descuido, hermano, de nuestro cuerpo. Somos frágiles, nos ataca este virus y nos mata. No el virus solo, sino por las otras cosas que nosotros también hemos adquirido. Entonces, aprendamos de eso. Y que esto de aquí en adelante, como pastores, como iglesias, busquemos la forma de, bueno, ser un poco más fuertes físicamente, más sanos. Somos frágiles. Y la otra enseñanza es que somos fuertes. Pudiera parecer una contradicción, pero no la es. Porque aquí estoy hablando de espiritualmente. Somos fuertes. Físicamente somos débiles y un virus nos puede matar. Pero Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden destruir. Somos indestructibles. Somos fuertes, hermanos, espiritualmente. Tenemos esperanza. Hay una hermosa relación entre estas virtudes teologales de 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. Para mí esa es la fuerza de la iglesia. En el contexto de los dones espirituales, que son los que hacen funcionar a la iglesia, estas virtudes hacen a la iglesia fuerte ante las adversidades. Sí, somos fuertes, hermanos. Y la iglesia, como iglesia, se crece en las adversidades. Hemos entendido que es mejor en la adversidad que la bonanza para la iglesia, para que crezca la iglesia. Lo hemos aprendido a través de la historia. La iglesia ha aprendido a adaptarse a las circunstancias del tiempo, del mundo y las adversidades, sin perder su esencia y su propósito. La iglesia no tenía templos. Durante esos 300 primeros años, la iglesia no tenía templos. Perseguida, escondiéndose y todo eso. Ahora, esta pandemia nos ha quitado los templos. Pero tenemos internet. Aquella iglesia no tenía. Y sin embargo, creció, se multiplicó en medio de esa adversidad. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Somos fuertes, nos adaptamos a las circunstancias y sin perder nuestra esencia, nuestro propósito, y aprovechamos los recursos que Dios nos da, espirituales, materiales, todos los recursos que Dios nos ha dado, los aprovechamos. Y aquí estamos. En medio de esto, estamos de pie y seguiremos avanzando cada día en el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos adelante. La iglesia ha pasado por muchas pruebas y esta es una más y nos sacará adelante más fuertes. Que Dios nos bendiga. Fue un gozo estar con ustedes y espero que esto haya sido útil para todos nosotros. Dios les bendiga.